Para todos los que les gusta el mundo de las matemáticas, hoy vamos a ver la descomposición en factores primos. Entenderemos primero qué significa la descomposición en factores primos. Significa convertir un número en una multiplicación. Por ejemplo, si tenemos al número 6, yo puedo convertir esto en 2 por 3. Si tenemos, por ejemplo, el número 8, podemos convertir esto en 4 por 2. Ahora, vamos a seguir leyendo y dice, donde los factores son números primos. Para descomponer en factores primos necesitamos conocer a los números primos. Y bueno, aquí voy a mencionar algunos números primos. Por ejemplo, el número 2, el número 3, 5, 7, 11, etc. Son varios los números primos. Ahora, fijémonos en el caso del 6. El 6 se ha convertido en una multiplicación. Al mismo tiempo puedo mencionar que la palabra descomposición significa descomponer, separar. Por lo tanto, 6 se ha separado en dos elementos. En este caso, 2 y 3. Ahora, estos elementos tienen que ser números primos. Fíjense que el 2 sí es un número primo, correcto. Y el 3 también es un número primo, correcto. En el caso del 8, no sucede lo mismo. ¿Por qué? Si bien 2 es número primo, y 4 no está dentro de los números primos. No es un número primo. Este 4 es un número compuesto. Así que para descomponer en factores primos, este estaría correcto, mientras que este de acá no estaría correcto. Sí o sí tenemos que tomar en cuenta solo a los números primos. Ahora hay métodos para hacer más fácil la descomposición en factores primos. ¿Por qué? Porque si nos dan un número más grande, por ejemplo nos dicen descompongan en factores primos 248, la situación se complica. Sabemos que con el número 6 resultó fácil. Con el 8 nosotros llegamos a un 4 por 2, que no era lo correcto. El 8 podría haber sido 8 es igual a 2 por 2 por 2, donde se usa puro números primos. Pero en el caso del 248 se nos complica. Por eso es que aparecen los métodos. Entonces, entre los métodos tendremos el método del árbol y el método de la división sucesiva. Tal vez vamos a ver por ahí más métodos, pero estos serían los más prácticos. Y bueno, como ejemplo vamos a descomponer en factores primos el número 360. Vamos a hacerlo por los dos métodos. Empezamos por el método del árbol. Colocamos el número 360, que es el número que vamos a descomponer, y vamos a hacer ramificaciones. A diferencia de un árbol normal que crece hacia arriba, nuestras ramificaciones van a crecer hacia abajo. Entonces vamos a hacer dos flechas hacia abajo. Y buscamos dos números que multiplicados nos den 360, sin importar si sean números primos o números compuestos. Como veo que termina en 0, los números que estoy buscando pueden ser 10, porque termina en 0, multiplicado por 36. Eso me da 360. Ya encontré dos números. Ahora, si el número que encontré es compuesto, en este caso 10 es un número compuesto, por lo tanto voy a seguir haciendo ramificaciones. Ahora, alguien va a tener dudas si no conoce a los números primos o compuestos. Por eso aquí te muestro la tablita de los números primos y compuestos hasta el número 100. Los primos son de color rojo y los compuestos de color verde. Vean que los dos números que están en mi ramificación son el 10 y el 36, son números compuestos. Aquí está el 10 y aquí está el 36. Si son compuestos, las ramificaciones continúan. Tanto para el 10 como para el 36. Ahí están sus dos ramificaciones. Buscamos nuevamente dos números. Para el caso del 10 podría ser un 2 por 5. Y para el caso del 36 podría ser un 6 por
6. Ahora analizamos las últimas ramificaciones. Si son números compuestos, vamos a seguir haciendo ramificaciones. Y cuando sean números primos, ya no. En este caso, por acá, ya no vamos a hacer más ramificaciones. El 2 termina siendo un número primo, como también el número 5. Aquí lo tenemos de color rojo. Muy bien, ahí queda. Mientras que en el otro lado, 6 por 6 siguen siendo números compuestos y seguimos haciendo ramificaciones. Entonces, para el caso del 6, tendremos la multiplicación 2 por 3. 2 por 3, 6. Y para el otro 6, lo mismo. 2 por 3. Y nos damos cuenta que 2 y 3 son números primos. Así que también ya no vamos a hacer más ramificaciones. Serían las puntas de las ramificaciones. De esta manera terminamos de realizar nuestro árbol de factores. Ahora vamos a anotar la descomposición. 360 queda descompuesto y vamos a ordenarlo, aunque no es una regla fundamental, pero lo vamos a ordenar de menor a mayor. Fíjense cuántas veces tenemos 2. 2, 1, 2 y 3 veces. Entonces 1, 2 y 3. También quiero mencionar que el signo del por puede ser una X, como también puede ser un punto central. Así que utilizo un punto central para no ocupar mucho espacio, porque la X es un poco más grande. Ahora aquí tenemos 3, 1 y 2 veces. Por 3, por 3. Y tenemos un 5 por 5. Si nosotros necesitamos reducir más el espacio, porque ocupa mucho espacio, los factores de 360 o de cualquier número, podemos recurrir a la potencia. Entonces puedo anotar 360 es igual 2, ¿cuántas veces se repiten? 3 veces. Y puedo anotar 2 al cubo o a la tercera por 3, ¿cuántas veces se repiten? 2 veces. Y anoto 3 al cuadrado o a la segunda porque se repiten 2 veces. Y 5 solamente una vez. Así reducimos más el espacio de nuestros factores primos de 360. Ahora veamos el otro método, el método de la división sucesiva. Entonces, anotamos 360 y aquí lo que vamos a hacer es dividir. Pero las divisiones no van a ser complicadas porque alguien puede decir, a mí me cuesta dividir y prefiero usar el método del árbol. Aquí las divisiones no van a ser complicadas porque vamos a dividir entre números pequeños. Y esos números pequeños sí o sí tienen que ser números primos. Como ya tenemos aquí nuestra tabla de números primos, entonces vemos que aquí tenemos el 2, 3, 5, 7 que van a ser los números más usados. Pero también hay otros de 2 cifras que en algún momento podríamos usar o tendremos que usar para descomponer un número. Bien, analizamos el número. Si es par, vamos a dividir entre el número primo par, que es el 2. Es el único número primo que es par y vamos a dividir entre 2. Las divisiones que vamos a hacer de manera sucesiva tienen que ser sí o sí divisiones exactas. Así que anotamos el número 2 por este lado de esta línea que acabo de hacer y vamos a dividir 360 entre 2. En una división tradicional colocaríamos aquí una línea y la respuesta vendría por aquí abajo y aquí el residuo. Que obviamente si es división exacta no hay residuo. En este caso no vamos a colocar la respuesta en esta parte de acá, sino que vamos a colocar las respuestas en la parte de abajo del número principal, 360. Lo haríamos de esta manera, 360 dividido entre 2. Dividir entre 2 es sacar la mitad, o sea, la mitad de 360 es 180. Ahí está mi primera división. Y como ven, la respuesta lo he colocado debajo del número principal. Ahora, analizo 180. Si sigue siendo par, seguimos dividiendo entre 2. Divido entre 2. 180 dividido entre 2. Dividir entre 2 significa sacar la mitad. La mitad de 180, 90. Sigue siendo par.
divido entre 2, 90 entre 2, mitad de 90, 45. Estamos haciendo la división. Cuidado que pensemos que simplemente el método consiste en sacar la mitad. No, mientras dividamos entre 2, obviamente estamos sacando la mitad. Fíjense que ahora es un número impar, 45. Ya no pueden dividir entre 2, porque los únicos que se dividen entre 2 son los números pares. Así que buscamos dentro de nuestra lista de números primos y ahora podemos recurrir del 3, del 5, del 7, cualquier número. Como termina en 5, recomiendo que usemos el 5. Entonces colocamos 5. Hacemos la división. 45 dividido entre 5 nos da 9. Y 9 es un número conocido, es compuesto, pero es divisible entre 3. Así que dividimos entre 3. 9 dividido entre 3 nos da 3. Y 3 puedo dividir entre el 3. 3 dividido entre 3 me da 1. Y cuando llegamos a la unidad, después de haber hecho muchas divisiones sucesivas, terminamos nuestra división. Ahora solo queda anotar la descomposición del número 360. Lo vamos a hacer de manera ordenada como lo hicimos en el anterior caso. Anotamos 360 es igual, anotamos primero al 2, 2 se repite 3 veces, 2 por 2 por 2. Luego tenemos al número 3 2 veces, luego al número 5 una vez. Y habíamos dicho también que para reducir el espacio, fíjense que ya se me está saliendo del margen, entonces si quiero reducir más el espacio, utilizo la potencia. Aquí 2 se repite 3 veces, anotamos 2 al cubo, 3 se repite 2 veces, anotamos 3 al cuadrado, y el 5 una sola vez. Y listo. Entonces, de esta manera es como descomponemos un número por los métodos del árbol, ahí está, y el método de la división sucesiva. Fíjense que nos salió lo mismo, exactamente lo mismo. Y bueno, sin nada más que decirles, soy el profe Tony y conmigo será hasta la próxima.